Hola, buenos días compañeros, buenos días profesor. Mi grupo está conformado por Fabián García, Linda Montaña, Dana Pérez, Laura Yanquén y mi persona, Diego González. Nuestro tema se trata sobre la corrupción y el narcotráfico. ¿Cuáles son los objetivos del tema? Lo general, exponer qué es la corrupción y el narcotráfico en Colombia. Los específicos, explicar las formas de corrupción que existen para conocer la historia del narcotráfico en Colombia, mostrar cómo los temas mencionados afectan a la sociedad. Les sigo con la introducción. Cuando hablamos de corrupción y narcotráfico, entramos en un tema complejo y delicado que afecta a muchas sociedades en todo el mundo. La corrupción se refiere al abuso de poder para obtener beneficios personales, mientras el narcotráfico es el comercio ilegal de drogas. Ambos fenómenos tienen un impacto negativo en la seguridad, la economía y la estabilidad de los países. Es importante abordar estos temas con seriedad y buscar soluciones efectivas para combatirlo. Hola, mi nombre es Fabián y hoy voy a hablar sobre qué es la corrupción. Es el mal uso del poder público para obtener un beneficio personal o ventaja ilegal. Y eso en Colombia es muy habitual. En el año 2016, a nivel mundial, se hizo un estudio sobre la calificación de la corrupción, del cual tuvimos 37 puntos sobre 100. Esto significa que nuestro país tiene un problema gravísimo de corrupción. La corrupción en Colombia, un ejemplo de corrupción en Colombia puede ser dar o exigir dinero o plata o otro tipo de beneficio para que el cargo de un funcionario público no se ejecute de manera correcta. Y esto necesariamente no pasa en Colombia, solo en Colombia, sino que pasa a nivel mundial, ya sean países como Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, que por sus déficits fiscales y por los desfalcos de dinero nos podemos dar de cuenta que estos países económicamente no están muy bien y pues su población sufre un gran daño. Hola, mi nombre es Dana y hoy vengo a hablar sobre las formas de corrupción. Básicamente una de ellas es el desvío de recursos. En palabras simples se hace referencia a la acción de utilizar recursos que no pertenecen con cualquier fin distinto al que estaban destinados. Desvío de recursos también se le conoce como peculado, que otorga un uso distinto al establecido de los recursos públicos, es decir, por ejemplo, bienes materiales, infraestructura, servicios materiales, dinero, etcétera, y que esté a su cargo. El otro es el conflicto de intereses. En conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio del individuo concerniente a su interés primario y la integridad de una acción tiendan a estar indebidamente influidos por un interés secundario de tipo generalmente económico o personal. La otra es el cohecho, principalmente llamado como soborno. Se sitúa en cualquier persona que ofrece o da dinero, bono o dádiva a un funcionario público para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones. Por ejemplo, un cohecho activo puede verse como una persona que da dinero a algún funcionario de una municipalidad para acelerar algún Hola, les voy a explicar qué es el narcotráfico. El tráfico de drogas, coloquialmente narcotráfico, es el comercio de drogas ilegales adictivas, principalmente cocaína. La base económica principal de este fenómeno es parte de un fenómeno que engloba la fabricación y distribución, venta, control de mercados y reciclaje de muchos estupefacientes, adictivos o no potencialmente dañinos para la salud, conocidos comúnmente como drogas o enervantes. Y también el tráfico de armas tiene una gran participación en el mercado de la trata de personas, en el tráfico de órganos. La mayoría de las legislaciones internacionales prohíben o limitan el narcotráfico, con penas incluidas la ejecución por diversos medios, aunque esto varía en la función de la sustancia y la legislación local. Hola, mi nombre es Laura y hoy les voy a hablar sobre la historia del narcotráfico en Colombia. El narcotráfico surge inicialmente como pequeños cultivos de marihuana en la costa atlántica a partir de semillas traídas de los marineros. Luego en la década de los 60 aparecen cultivos más extensos con fines comerciales influenciados por la cultura hippie. En los años 70 el problema trasciende a los medios de comunicación con el fenómeno llamado bonanza marimbera, producto de la neutralización del mercado jamaiquino por parte de Estados Unidos y la erradicación de cultivos en México. A principios de la década de los 80 confluyen varios eventos, como fueron el surgimiento de los cultivos de coca en territorio colombiano, ya que en ese momento la base de la coca para producir la cocaína era traída de Perú y Bolivia, donde se encontraban los cultivos. Y fue la aparición de los cultivos de amapola en los departamentos Tolima y Huila.
La agrupación de los capos en carteles y la lucha entre ellos para apoderarse de las rutas y mercados. Y ya para no hacernos más extensos, en la década de los años 90 se concibió una nueva constitución política que fundaba un nuevo modelo de Estado y cuyo artículo más cuestionado era el 35, que prohibía la extradición. En contraste, este principio constitucional se realizó la entrega negociada del capo Pablo Escobar Gaviria en condiciones ampliamente favorables al narcotraficante, que seguía delinquiendo desde la cárcel. En este punto vino nuevamente la presión de los Estados Unidos y de la opinión pública nacional, provocando una reacción del gobierno que quiso retomar la autoridad y la ofensiva contra el narcotráfico, y la respuesta fue la fuga de Pablo Escobar y una nueva escalada terrorista de los carteles que tuvo como punto de quiebre la muerte del mencionado capo en 1993. Personajes influyentes en el tráfico de drogas en Colombia. Empezamos por Pablo Escobar. Nacido en una familia campesina, Escobar desde pequeño demostraría su habilidad para los negocios. Inició su vida delictiva a finales de la década de los 60 en el contrabando, y a finales de los 70 se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Tras formar alianza con Gonzalo Rodríguez, Carlos Letcher y Jorge Luis Ochoa y su clan, Escobar fundaría el Cartel de Medellín, organización que en su auge monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y el 60% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos, logrando así consolidar su imperio criminal, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna que rondó los $8.000 millones entre bienes y efectivo, según la información de aquel momento, pero se especula que obtuvo hasta 4 veces más de lo contable, según las autoridades actuales, consagrándolo así como uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, durante 7 años consecutivos de aquella época. Seguimos con Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los fundadores del Cartel de Cali. Se había iniciado el negocio a partir de los años 70. Mi nombre es Laura y hoy les voy a hablar sobre la historia del narcotráfico en Colombia. El narcotráfico surge inicialmente como pequeños cultivos de marihuana en la costa atlántica, a partir de semillas traídas de los marineros. Luego, en la década de los 60 aparecen cultivos más extensos con fines comerciales influenciados por la cultura hippie. En los años 70 el problema trasciende a los medios de comunicación con el fenómeno llamado Bonanza Marimbel, producto de la neutralización del mercado jamaiquino por parte de Estados Unidos y la erradicación de cultivos en México. A principios de la década de los 80 confluyen varios eventos, como fueron el surgimiento de los cultivos de coca en territorio colombiano, ya que en ese momento la base de la coca para producir la cocaína era traída de Perú y Bolivia, donde se encontraban los cultivos. Y 2, fue la aparición de los cultivos de amapola en los departamentos Tolima y Huila. La agrupación de los capos en carteles y la lucha entre ellos para apoderarse de las rutas y mercados. Y ya para no hacernos más extensos, en la década de los años 90 se concibió una nueva constitución política que fundaba un nuevo modelo de Estado y cuyo artículo más cuestionado era el 35, que prohibía la extradición. En contraste, este principio constitucional se realizó la entrega negociada del capo Pablo Escobar Gaviria en condiciones ampliamente favorables al narcotraficante, que seguía delinquiendo desde la cárcel. En este punto vino nuevamente la presión de los Estados Unidos y de la opinión pública nacional, provocando una reacción del gobierno que quiso retomar la autoridad y la ofensiva contra el narcotráfico, y la respuesta fue la fuga de Pablo Escobar y una nueva escalada terrorista de los carteles que tuvo como punto de quiebre la muerte del mencionado capo en 1993. Personajes influyentes en el tráfico de drogas en Colombia. Empezamos por Pablo Escobar. Nacido en una familia campesina, Escobar desde pequeño demostraría su habilidad para los negocios. Inició su vida delictiva a finales de la década de los 60 en el contrabando, y a finales de los 70 se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Tras formar alianza con Gonzalo Rodríguez, Carlos Letcher y Jorge Luis Ochoa y su clan, Escobar fundaría el Cartel de Medellín, organización que en su auge monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y el 60% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos,
logrando así consolidar su imperio criminal, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna que rondó los 8.000 millones de dólares, entre bienes y efectivo. Según la información de aquel momento, pero se especula que obtuvo hasta 4 veces más de lo contable, según las autoridades actuales, consagrándolo así como uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, durante 7 años consecutivos de aquella época. Seguimos con Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los fundadores del Cartel de Cali. Se había iniciado el negocio a partir de los años 70. En su prontuario estaba al haber organizado una sociedad de tráfico de estupefacientes al lado de su hermano Gilberto Elmer Herrera y José Santa Cruz Londoño. Capturado el 6 de agosto de 1995, cumplió una condena de 7 años de prisión por narcotráfico desde agosto de 2004. Hasta que inicio de 2005 el gobierno colombiano autorizó su extradición junto con la de su hermano Gilberto a Estados Unidos, donde se procedió con el juicio por la exportación de droga a ese país. Por lavado de activos, fallado culpable y condenado a 30 años de prisión, pero tras una negociación se redujo la pena a 7 años, con la condición de entregar sus bienes adquiridos de manera ilícita. La relación entre el narcotráfico y la corrupción es compleja y lamentable. El narcotráfico, al ser una actividad ilegal que mueve grandes sumas de dinero, puede corromper instituciones y funcionarios públicos. La corrupción facilita el tráfico de drogas al permitir el paso de sustancias ilícitas a través de fronteras, la protección de carteles por parte de autoridades corruptas y el lavado de dinero producto del narcotráfico. Esto crea un círculo vicioso que socava la estabilidad social y política de los países afectados. Hola, mi nombre es Linda Montaña y yo voy a hablar en cómo afecta la corrupción y el narcotráfico en la sociedad. La corrupción y el narcotráfico trae consecuencias negativas para nuestro país. En cuanto a la corrupción, hará que se desvíe el dinero que es usado para obras públicas, como hospitales, recursos para los colegios públicos, para las universidades y carreteras. Todo ese dinero va a recaer porque lo van a desviar para enriquecerse ellos mismos. El narcotráfico trae consecuencias sociales, por ejemplo, la destrucción de familias completas. Por lo tanto, los jóvenes y adultos van a empezar a delinquir, van a aumentar la violencia y desempleos y la deserción escolar, es decir, dejarán de estudiar por ir a vender drogas y el desempleo, porque muchas personas, como van a tener dinero fácil, van a preferir vender droga que tener su empleo estable, porque eso generará más ganancias a corto plazo. Por otro lado, afecta a la economía porque las tierras de los campesinos van a ser utilizadas para cultivar drogas. Ellos no lo harán porque quieren, sino porque son obligados, lo que llevará al desplazo. Para finalizar, como primera conclusión acerca del narcotráfico podemos decir: el narcotráfico es una amenaza multifacética que afecta a la sociedad en múltiples niveles. Sus consecuencias van desde la adicción y la destrucción de vidas hasta la corrupción de instituciones y la violencia generalizada. Para abordar este problema es necesario un enfoque integral que combine medidas de prevención, tratamiento y la aplicación de la ley y el desarrollo social. La lucha contra el narcotráfico requiere el compromiso de la comunidad internacional y un esfuerzo concentrado para proteger a las generaciones futuras de los peligros asociados con las drogas lícitas. Y como segunda conclusión acerca de la corrupción, podemos decir que la corrupción es un flagelo que socava la confianza en las instituciones, obstaculiza el desarrollo económico y perpetúa la desigualdad y la injusticia. Su erradicación requiere un compromiso colectivo para fortalecer la transparencia, promover la rendición de cuentas y fomentar una cultura de integridad. Solo a través de acciones energéticas y medidas efectivas, tanto a nivel nacional como internacional, se podrá avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y libres de corrupción.